Bueno, gracias Pastor por la oportunidad, es un honor estar acá. Primeramente quería recordar dónde estamos en el estudio que estamos haciendo. Hemos estado estudiando los libros de la Biblia, ¿correcto? Desde hace un tiempo. Y la semana pasada vimos Josué, ¿sí? Vimos cómo Israel finalmente entró a la tierra prometida y aprendimos que Dios cumple sus promesas siempre, siempre va a cumplir sus promesas, aunque algunos lo tengamos por tardanza. Vimos que con Josué entraron a la tierra prometida y empezó un proceso de conquista, ¿sí? Ahora, el libro que vamos a ver hoy es Jueces. Jueces abarca el periodo desde la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl, ¿está bien? Que son aproximadamente 300 años. El título de la predicación puse Jueces, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y el texto es: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, refiriéndose a uno de los jueces, ¿sí? Un poco de el libro, algunas cosas generales del libro. Tenemos el título Jueces. No, en este contexto no es una persona judicial, ¿sí? Un juez abarca más que una parte judicial, y una traducción mejor o quizás más entendible es libertadores, como nuestro Simón Bolívar o San Martín, por ejemplo, que sí. Así que un juez es una persona que Dios levanta para hacer una misión de libertar al pueblo de la opresión del enemigo. Ya mencioné que Jueces abarca unos 300 años, desde la muerte de Saúl hasta el reinado, de la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl. Y el autor, la tradición judía muy fuerte dice que es Samuel, pero muchos estudios dicen que no, probablemente es una recopilación de textos y hubo más de un autor. En fin, estos son como detalles del libro que estamos viendo. Finalmente, el tema del libro y un poco lo que se ve en el libro es la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Muy bien, eso ya está. Listo, terminamos el libro ya. Oye, yo estuve leyendo el libro y escogí 3 temas que me llamaron la atención. Yo siento que Dios me habló a través de esto y espero compartir lo que emprendí. El primer punto es que Israel rompió el pacto, ¿sí? Aunque las diferentes tribus entraron a conquistar la tierra, no conquistaron todo. Importante. La tribu de Benjamín no conquistó a los jebuseos. Todo eso lo vemos en los primeros capítulos. Las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Naftalí no conquistaron a los cananeos. La tribu de Dan no conquistó a los amorreos. Estos son nombres de pueblos, ¿no? Entonces entraron a la tierra prometida, pero no conquistaron todo, a pesar de que Dios les había dicho eso. Leemos que solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los cananeos y los filisteos son 2 pueblos que se mencionan mucho en Jueces. Son pueblos politeístas que adoran ídolos, ¿sí? Principalmente a Baal, aunque tenían muchos ídolos. Ellos hacían altares en los montes y servían a sus ídolos ahí. Sus ritos incluían la prostitución con fines religiosos, ritos que tenían que ver con la sexualidad, y también incluía el sacrificio de niños. Así que era complicado vivir con esa gente para el pueblo de Dios, ¿sí? Leamos Jueces 2, 10 al 12. Murió toda aquella generación, la de Josué, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Por qué razón la generación creció sin conocer al Señor? Buena pregunta. Lo que sí sé es que nos sirve de tremenda advertencia a nosotros, ¿sí? Pienso que no podemos vivir
del Dios de nuestros antepasados. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. ¿Sí? No es el Dios de mi papá, como ellos decían, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, es mi Dios. Y veamos qué fue lo que pasó al crecer una generación que no conocía al Señor. Dice, el siguiente texto lo tomé de Salmos, que habla de la historia de jueces. No destruyeron a los pueblos que el Eterno les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente. Esto lo hizo el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel rompió el pacto con Dios. Eso es un tema que me capturó al empezar a leer Jueces. Cuando Israel entró, no conquistó a los enemigos, como Dios le había dicho. Primero los toleró. Bueno, ahí están, no nos hacen nada, dejémoslos ahí. Luego Israel empezó a cobrarles tributo, impuestos. Hey, vengan, páguenos. Luego se empezaron a mezclar con esos pueblos y finalmente terminaron sirviéndoles. Ahora, lo que veo acá como una aplicación de esto, primero, no seamos tan duros con el pueblo de Israel, porque yo creo que la historia del pueblo de Israel es la historia de muchos de nosotros. Muchas veces hemos permitido que cosas en nuestras vidas permanezcan, cosas que nos van a llevar a la destrucción. Al preparar esto, Dios me mostró a mí cosas mías que están ahí, que he tolerado en mi vida y que no debo tolerar más. Y yo creo que el Señor nos dice hoy, yo quiero que ustedes tengan una victoria completa. Dios nos dio una victoria completa. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Es culpa de nosotros cuando dejamos que algo en nuestras vidas esté ahí. Y al principio lo toleramos. ¿Sí? Yo pido al Señor ahora que nos vaya mostrando a todos si hay algo así, como me mostró a mí. Hay cosas en tu vida, y me permitiré el lujo de tutearte, hay cosas en tu vida que has tolerado por mucho tiempo y si no las arrancas, te van a llevar a la destrucción. Lo repetiré. Hay cosas en tu vida que has permitido que estén ahí contigo, que te apartan de Dios, que te llevan a pecar, y que si no las arrancas, vas a terminar rindiéndote ante ellas. Hay amistades en tu vida, o quizás noviazgos, o quizás hábitos, o quizás pensamientos que has permitido que se queden ahí. El Señor quiere darte una victoria completa. Es momento de actuar. Escuché una frase que me impactó, que decía, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, comete una falta constantemente, un pecado continuo, esa persona quizás no necesita liberación, necesita luchar. Voy a repetir eso, a mí me gustó. Cuando un hijo o mujer, un hombre o mujer de Dios está enfrentando una situación que nos aparta de Dios constantemente, un hábito, necesitas luchar. La victoria ya está y eso es lo genial. Creo que puse el texto que dice, vamos a leerlo juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer una pausa aquí, ¿sí? ¿Qué te parece? Yo te invito a que cierres tus ojos un momento, solo para concentrarnos. Y vamos a pensar un momento en esto.
Señor, yo te pido que ahora mismo, así como me mostraste a mí las cosas que he tolerado en mi vida que debo destruir, muestres a tu iglesia, Señor, qué hay en nuestro pensamiento, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, qué hay que me esté apartando de ti. Señor, yo quiero vivir en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria esta tarde? Señor, todo aquello que nos puedas mostrar hoy, mañana, en el trabajo, te pedimos, Señor, que nos des fuerza con tu Espíritu Santo para destruir todo aquello que nos esté alejando de ti. Te pedimos, Señor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro juez, tú eres quien nos puede rescatar de esto. Te lo pedimos, Señor, con fe, creyendo que tú nos diste la victoria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos vamos a vivir en victoria? Ya está, ya se acabó el momento de rendirle tributo al enemigo, ¿está bien? Se acabó. Es hora de vivir en victoria, victoria completa. Amén. Ahora, hay un ciclo que se repite en Jueces, lo llamé el ciclo, un poco original, pero el ciclo consta de 4 pasos, aunque el 1 está repetido 2 veces. El primero es pecado. Estos que voy a mencionar, estos versículos, se repiten en todo el libro, ocurre muchas veces. Primero, pecado. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradó a Dios. En este contexto era que ellos iban a donde los ídolos de los pueblos que estaban ahí. Luego venía la esclavitud y Dios los dejó a merced de Jabín, por ejemplo, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. ¿Quién los dejó a merced del enemigo? ¿Quién los dejó a merced del enemigo? Dios. ¿Quién dejó a Israel a merced del enemigo? Dios. Luego ocurría el tercer paso, súplica. Entonces los israelitas clamaron a Dios. Y luego ocurría el cuarto paso, liberación. Y Dios, hizo que surgiera le puse libertador, un juez. Ese ciclo se repite. Ahora, yo pensando en esto, yo creo que Dios es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque a veces nos cuesta un poquito y creemos que Dios andaba muy amarracado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo se puso más dulce. Pero yo veo en este pasaje, en Jueces, pude ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Vimos que había un pacto con Moisés. El pacto con Moisés decía: obedézcanme, cumplan esto y los bendeciré. Ignoren mis mandamientos y caerá sobre ustedes maldición. Ese era el pacto con Moisés. Y por eso dice que Dios los dejaba a merced del enemigo. Él cumple su pacto. Israel rompía la parte de él y Dios decía: bueno, yo dije que van a pagar las consecuencias. Pero mucho antes que ese pacto con Moisés, vimos hace muchos domingos que hay un pacto con Abraham. El pacto abrahámico es incondicional. Dios a Abraham no le dijo: si haces esto, no, le dijo: sal. Fue todo. Sal. Y Abraham creyó. Entonces, en Jueces vi cómo Dios cumple ambos pactos. Porque muchas veces Dios les envió jueces, aunque el pueblo no los pedía. Gracia. La gracia de Dios está en toda la palabra. Dios cumplía su pacto con Moisés. Ustedes no me hacen caso, bueno, sufran las consecuencias. Pero yo le hice una promesa a Abraham. Aquí hay un libertador.
una y otra vez. Ese es nuestro Dios. Veamos el siguiente texto que nos dice por qué ocurría un poco este ciclo. A ver, en aquella época no había rey en Israel. ¿Qué te parece si leemos esa última frase juntos? Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Vamos a decirlo otra vez. A ver. Cada uno ¿cómo nos gusta eso? A más de una vez nos gusta eso. Nos ha gustado eso. A mí no me gusta un líder que me esté diciendo qué hacer. No. Yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de hacer las cosas y yo voy a hacer lo que me parece mejor. ¿Alguno ha escuchado eso alguna vez? ¿O alguno hemos pensado así en alguna vez? Ese ciclo de anarquía, de descontrol y de pecado ocurría porque no había un líder. Me enseña este texto que tenemos que realmente honrar, agradecer, bendecir y orar por nuestros líderes, con todos sus defectos. ¿Acaso yo no tengo defectos? ¿Acaso yo puedo decir que soy mejor que alguien o que alguien es peor que yo? Que el Señor nos libre de eso más bien, ¿verdad? Cuando no hay un liderazgo, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Yo quiero evitarme problemas en mi vida, no sé ustedes, mi hermanita, pero yo quiero evitarme problemas. Así que lo mejor que podemos hacer es respetar y someternos a las autoridades, ¿sí? Si no hay líder, cada uno va a hacer lo que le parece mejor. Y si cada uno hace lo que le parece mejor, anarquía total. Dios levantó varios jueces. Se mencionan 12 al menos. Yo puse aquí algunas figuras, ¿no? Vamos a ver, yo tengo los nombres aquí. Otoniel, Ahod, Sangar, Débora. Permíteme lo anterior, disculpa. Ajá. Por ejemplo, el que está a la izquierda es Jefté, ¿sí? Hizo una promesa de que iba a sacrificar a la primera persona que veía si Dios le daba la victoria. Porque cada uno hacía lo que le parecía mejor y no tenían líderes y el líder hacía esa locura. Y la hija fue la que llegó y tuvo que sacrificar a la hija. El tipo de cosas que ocurren cuando no hay liderazgo, ¿eh? A la derecha hay una mujer, Débora, que era profeta, por cierto, y fue usada por Dios para traer liberación al pueblo. Vamos a seguir a ver qué más tenemos. Uno de los jueces más famosos, ¿cuál será el de la izquierda? A ver. Un juez con fuerza sobrenatural. ¿Quién era? Sansón. Sansón fue un hombre que Dios le dio fuerza sobrenatural. Y a la derecha tenemos a Gedeón. Estos hombres eran hombres comunes. Gedeón era un campesino. Débora era una profeta. Tenemos algunos jueces que eran ricos, hombres ricos, adinerados. Tenemos algunos que eran guerreros. Hombres de diversos. Jefté, por ejemplo, era hijo de una prostituta y sus hermanos lo sacaron de su casa. Por ejemplo, unas historias de novela, diría. Todos tienen un rasgo común. Todos actúan por el Espíritu Santo. Yo puse algunos textos. Por ejemplo, entonces Gedeón, que dice ahí, vamos a leerlo en voz alta, a ver, poseído, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiese fueron convocados a seguirlo. Empezó su obra. Poseído por... El siguiente texto dice, Jefté, ¿qué dice después? Recorrió Galaad, en fin, hizo su obra. El siguiente texto dice, no me acuerdo cuál es este juez, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la persona. Más bien creo que me gusta que no esté el nombre, porque ya veremos que nuestro nombre está ahí.
Estos jueces fueron poseídos por el Espíritu Santo y le creyeron al Señor. Hombres comunes, hombres y mujeres comunes, en manos de Dios, pueden hacer cosas extraordinarias. O tú y yo, en manos de Dios, podemos hacer cosas extraordinarias. ¿Es así? Bueno, eso es lo que veo aquí, y si está así, yo lo creo. Tú y yo, en manos de Dios, podemos hacer cosas extraordinarias. Creo que puse el texto del llamado de Gedeón. Me gusta esto. Cuando Dios llama a Gedeón, dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Resulta que Gedeón era un campesino, primero. Estaba escondido porque los filisteos les robaban la comida. Entonces Gedeón agarró el trigo, lo metió en donde se hacía el vino y ahí sacaba el trigo escondido. Acobardado, podríamos decir. Un campesino escondido del enemigo, y Dios lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Porque Dios sabe lo que puede hacer contigo si te dejas usar por el Espíritu Santo. Y conmigo también. Amén. Así que este segundo tema de Jueces, sin duda la aplicación creo que es directa para nosotros. Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios te quiere usar. Dios quiere usarte. Si alguien te dijo que no, te mintieron. Si alguien te dijo: a mí Dios no, Dios conmigo no, eso es con el pastor. No, te mintieron. Dios te quiere usar. Dios mira más allá de lo que vemos nosotros. Dios ve un guerrero cuando nosotros vemos a un campesino cobarde. Dios ve un guerrero valiente cuando nosotros vemos un campesino cobarde. Dios te puede usar. ¿Estás dispuesto? Esa es la pregunta. ¿Quieres que Dios te use? ¿Hay alguien aquí que quiere que Dios lo use? ¿Habrá alguien en este lugar? Y no es cuestión de edad, no es cuestión de estudios. No es cuestión de país. No es que Dios usa más a los argentinos. No tiene nada que ver con eso. Aunque muchos predicadores que hay argentinos muy buenos, pero no tiene que ver con país, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con nada de eso. Solo hay que estar dispuesto. Eso es lo que yo veo acá. Esos hombres recibieron el Espíritu y bueno, vamos. Ahora la pregunta es: ¿tenemos al Espíritu nosotros? Leemos en Hechos la promesa de que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés con el pueblo judío. El día de Pentecostés, el pueblo judío recibió esto. Días después, un romano, un soldado, Cornelio, que para mí es una de las cosas más increíbles porque yo no tengo ascendencia judía. Por mi apellido, Gattuso, creo que tenemos ascendencia italiana, pero nuestros estudios demuestran que al menos hasta mis tatarabuelos son venezolanos, así que no sé. Pero yo no soy judío. Y vino el Espíritu sobre Cornelio, que es como el que nos representa a todos nosotros, que no teníamos nada que ver con Israel, nada de esto era con nosotros. Y vino Dios y decidió meternos a todos.
Esa promesa se cumplió. ¿Quién en este lugar ha reconocido a Jesús como su Salvador? Quisiera que me levante la mano así, porque eso es algo eso es como decir, no sé, eso es algo que nos identifica. Y el día que recibiste a Jesucristo como Salvador, recibiste el don del Espíritu Santo. La garantía, dice Pablo, de que vamos a tener vida eterna. Así que los jueces, hay algo que nos diferencia. Lo que nos une con los jueces es que somos como ellos, personas comunes. ¿Sí? Personas comunes. Lo que nos diferencia es que el Espíritu venía para una misión. Nosotros tenemos al Espíritu constantemente. El Espíritu de Cristo, el que levantó a Jesús de la tumba, está en nosotros. El Espíritu que poseyó a Sansón, a Gedeón, a Jefté, a Débora, está en nosotros, vive en nosotros constantemente. Así que somos hombres comunes y mujeres comunes y tenemos al Espíritu Santo. Conclusión: Dios puede hacer cosas extraordinarias contigo. La pregunta es: ¿quiero ser usado por Dios? Yo creo que aquí hay gente que está desesperada por ser usada por Dios. Yo lo sé. Yo creo que aquí hay gente que anhela que Dios lo use en lo que sea. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Si le crees, lo va a hacer. El Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias contigo. Voy a insistir en eso. De verdad, a lo mejor crees que a lo mejor alguien te dijo: tú no sirves, tú no tienes dones, tú no tienes talento, tú no estás preparado, tú eres muy feo. Bueno, eso me dijeron a mí, yo quedé traumado, pero después hablaremos de eso. A lo mejor alguien te dijo algo así que te tumbó y tú dijiste: bueno, ya yo salí de la lista. A mí no me va a usar el Dios porque yo no cumplo los requisitos. El único requisito de Dios es un corazón dispuesto a ser utilizado por Dios. Yo quiero preguntar: ¿hay corazones dispuestos a ser usados por Dios esta tarde? ¿Hay una persona, una mujer, un niño, un joven que dice: sí, yo quiero, Efraín, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use? ¿Qué te parece si se lo dices ya? Vamos a orar, vamos a orar, dile, sí, yo soy así, yo soy común, yo no tengo nada extraordinario, pero Dios, me muero de ganas de que me uses. Estoy desesperado porque me uses. No tengo idea de para qué, para lo que sea. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, Señor. Yo te pido que me uses. Estoy dispuesto. A donde tú me digas, yo iré. Lo que tú me digas, yo haré. Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, límpiame, úsame para tu obra. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que tu nombre sea glorificado. Yo soy un hombre, una mujer común, pero en tus manos creo que puedes hacer algo extraordinario. Y yo te voy a dar la gloria siempre. Siempre te voy a dar la gloria. Donde sea que me lleves, lo que sea que hagas, yo siempre diré: fuiste tú. Fue por ti. Fue por tu gracia, fue por tu espíritu, fue porque tú quisiste y yo solamente acepté. Yo estoy de verdad seguro que el Espíritu Santo quiere usarnos. Nos quiere usar en tantas cosas, en donde quiera que estés, en tu familia, en tu trabajo, en lo que hagas. Tienes al Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está contigo. El Espíritu que tomó a los jueces, el Espíritu que estuvo en David, el Espíritu que estuvo en los profetas, el Espíritu que cayó como fuego en los discípulos, el Espíritu que se derramó en Cornelio y los romanos, los gentiles, el Espíritu del pastor José, es el Espíritu que está en ti. El Espíritu Santo está en ti.
el Espíritu Santo está en ti, Dios te quiere usar. No es que necesariamente que esté diciendo una profecía, es que lo dice la palabra. Yo estoy viendo lo que dice la palabra. Que hombres comunes con el Espíritu Santo pueden cambiar una nación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos creen que Dios los va a usar? Vamos a creer, vamos a creer. Ahora voy a tomar finalmente, y yo creo que estoy como muy rápido, pero bueno, un juez. Yo tomé un juez para ahora ver el ejemplo de qué hacía un juez, y decidí tomar a Sansón, porque Sansón me parece que hay cosas que nos identifican con Sansón. Sansón fue uno de esos casos que mencioné antes de gracia de Dios. El pueblo no pedía un juez en ese momento, el pueblo estaba ya rendido. Y Dios, por el pacto con Abraham, les dice, bueno, yo voy a un libertador, antes de que nazca, lo voy a llamar para mí. Dice que un ángel le dijo a la mamá de Sansón, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios. ¿Podemos decir eso juntos? Consagrado a Dios. ¿Podemos decirlo una vez más? Desde antes de nacer, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Sansón se parece también al pueblo de Israel. Era un pueblo escogido por Dios. Sansón fue escogido antes de nacer. Consagrado es ser santo. Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4. Dios nos escogió. Aquí Pablo está hablando de nosotros, de ti y de mí. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Como a Sansón. Santo, consagrado, apartado. Pablo en las cartas siempre le dice a la iglesia santos. Y para nosotros suena raro, San José, o Santa Gretel, Santo Efraín. Y sí, fuimos consagrados para Dios. Fuimos apartados para Dios. Eres santo, santa, consagrado, apartado para Dios, como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Bueno, también lo cogí porque es como bastante exagerado lo que Dios hizo con él. Primero, todavía no. Ok, lo digo. No lo puse, todavía no. Dios le dio fuerza sobrenatural. ¿Sí? Vino y agarró y despedazó un león como si fuera un cabrito, dice la Biblia. Nada más. En una ocasión él solo derrotó a 30 hombres. Un solo hombre derrotó a 30. En otra ocasión agarró 300 zorras, les ató las colas. ¿Cómo rayos hizo eso? Eso no sé, el Espíritu Santo. Porque si agarrar una zorra debe ser complicado. Agarrar 300, amarrarle las colas vivas corriendo, les puso una antorcha y los mandó a los campos de los filisteos y les incendió la cosecha. Esto solo se puede explicar con el poder del Espíritu Santo. En otra ocasión mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. ¿Cómo un hombre va a matar a 1000 hombres? Es el Espíritu Santo. En otra ocasión se molestó. Fue a una ciudad filistea, agarró las puertas de la ciudad, las arrancó y se las llevó. Y dejó la ciudad sin puertas. Vimos que las puertas eran lo que le daban mucha seguridad, ¿no? Sin puertas, la dejó desprotegida, las agarró y se las llevó. Sin embargo, la historia de Sansón es trágica y nos sirve de advertencia. Porque Sansón despreció el llamado de Dios. Aunque Dios usaba a Sansón, él pecaba.
constantemente, violando las normas que Dios le había dado. En una ocasión agarró, después el león que mató, se formó un panal de abejas ahí, había miel en el cadáver y agarró miel de ahí. Y el pueblo tenía como mandato que no debía acercarse a los muertos. Y él no solo se acercó, le agarró miel de ahí y se la comió. Pero después iba, peleaba y ganaba. En otra ocasión decidió ir a buscar una esposa filistea. Los filisteos adoraban a Baal, sacrificaban niños, y él fue y buscó una esposa así. Y los padres le dijeron que no, él no les hizo caso, como a veces pasa todavía. Y vino Sansón, tomó su esposa filistea, pero después Dios lo usaba y ganaba otra vez. Sansón se confundió. Sansón creía que, como Dios lo usaba, él podía hacer lo que quería. En un momento Sansón se enamoró de Dalila. El lío de Sansón eran las mujeres. No las mujeres, su lujuria. Vino una mujer Dalila y le dijo: dime el secreto de tu fuerza. Le insistió, hasta que Sansón, se hartó y le dijo: si me cortan el cabello, ya está. Vino Dalila y le cortó sus rulos, sus rizos, o no sé qué tipo de cabello tenía él, pero se los cortó. Y dice la Biblia que le dijo: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. ¿Podemos leer la última frase juntos? Pero no sabía que el Señor lo había. ¿Podemos leerlo una vez más? Pero no sabía. Si hacemos una lista de top 10 de las frases más tristes de la Biblia, esta está en mi lista. Esta frase es demoledora. Sansón, qué confundido estabas. Y qué confundido estamos nosotros a veces. La fuerza de Sansón obviamente no era el cabello, simplemente que el cabello representaba que él estaba apartado para Dios y él lo despreció. Sansón ilustra a la gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no pueden dominarse a sí mismos. Sansón quemó los campos filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria, o no quiso. Sansón mató un león, pero no pudo matar las pasiones de la carne. Sansón hacía fácilmente pedazos las cadenas de los hombres, pero las cadenas del pecado lo apresaron hasta el final. Dios, una vez más, en su gracia, antes de morir le concede una última gracia del Espíritu. Y el encadenado le arrancaron los ojos, estaba en un templo enemigo, burla. Dios le dio una vez más fuerza. Y él destruyó el templo, matando a los enemigos, pero a costa de su vida. Sansón para mí es una advertencia. ¿Sí? Dios nos quiere usar, ya lo dije, yo lo creo, lo dice la Biblia. Dios nos quiere usar, nos ha dado el Espíritu Santo, Dios te quiere usar. Pero no nos engañemos. Que Dios te use no quiere decir que tu vida esté bien con el Señor. Si haces algo que a Dios no le agrada y después Dios te usa, no quiere decir que todo está bien. Vamos a pagar las consecuencias siempre de lo que nos aleje de Dios. ¿Sí? No nos engañemos, que Dios te use no quiere decir que estés consagrado. No nos engañemos. Pastores, líderes, músicos, maestros, hombres, mujeres, Efraín, no te engañes. No te engañes. Que Dios te use no quiere decir que tengas una vida consagrada. Así que si Dios te está usando, pero tú sabes que hay cosas que están mal, hay cosas que estoy haciendo que a lo mejor solo Dios las sabe, que no le agradan a Dios,
Enfrentemos eso. Enfrentemos eso. Jueces me enseña que el pecado trae consecuencias. Llámese como se llame la persona. Jueces me enseña que el pecado trae consecuencias. Sansón me enseña que Dios me puede usar hasta que las consecuencias me alcancen. Y entonces Dios va a tener que sentarse conmigo y decir, bueno, ya, Efraín, ya va, un momento. Vamos a aclarar aquí tú y yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Efraín? Esto no está bien, tú lo sabes. Yo te amo. Yo te amo y no quiero que sufras. El pecado hace sufrir a aquellos que aman a Dios. Cuando amas a Dios, el pecado te hace sufrir. Así que no queremos sufrir. Y el Evangelio son buenas noticias. Y yo puse, por supuesto, lo más hermoso, algo que no tenía Sansón, algo que no tenían los jueces. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Insistí un poco en vernos, en qué está mal. Muy bien. Ahora yo quiero que hacen la mirada a esa cruz que está acá. ¿Podemos ver la cruz un momento? Esa es la victoria. Una cruz vacía. El pecado no tiene que ser el dueño de nuestras vidas. Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Así que es suficiente con acercarnos a Cristo, volvamos a Cristo, roguemos a Cristo, pidámosle fuerza a Cristo y Él nos va a dar la victoria. Así que hay una parte que es para aquellos que se sienten como una cucaracha cuando pecan y siempre están, Señor, no, lo siento, no, yo no sirvo para nada, una y otra vez fallo, una y otra vez. Bien, levanta la cara a la cruz, pide perdón, levántate y resplandece, porque la luz del Señor está sobre ti. Porque en Cristo todo lo podemos, porque Dios nos ha dado la victoria. Así que es un mensaje de advertencia, pero en Jueces está incompleto. En Cristo está todo. Todo. ¿Qué te parece si tomamos un momento para para hablar con el Señor, para confesar, no a mí, a Dios. La confesión es una práctica que a veces le huimos porque la asociamos quizás a otras cosas, pero la confesión es sanidad, es libertad. Es decir, Señor, mire, esto es lo que hay, me equivoqué, lo siento, ¿podemos intentarlo de nuevo? Y Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste al Señor tus faltas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, perdóname, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, lo siento tanto, perdóname? ¿Qué tal si lo hacemos ahora, sí? Vamos a hacerlo. Te invito otra vez a hacer tus ojos. Señor, seguimos acá en tu presencia y en este momento lo que queremos pedirte es perdón. Perdón por las veces que te hemos ignorado. Perdón por las veces que hemos creído que podemos sin ti. Perdón por las veces que hemos engañado, hemos mentido. Perdón, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes. Pero creemos que tú eres justo y nos limpiarás. Creemos que el perdón está al alcance de una oración. Creemos que con un corazón arrepentido, siempre tú nos vas a recibir. Que siempre nos vas a recibir.
Señor, hoy tomamos tu perdón, creemos en tu perdón, damos gracias por tu perdón. Queremos vivir en victoria, Señor, queremos vivir en victoria. Así que, Señor, confesamos nuestros pecados y tú nos limpias por la sangre de Cristo y podemos, Señor, una vez más entrar a ti, a tu presencia en libertad, en alegría, porque tú nos limpias de toda maldad. Tú nos limpias de toda maldad. Tú nos limpias de toda maldad. No hay pecado inalcanzable para tu sangre, Jesucristo. No hay pecado que tú no puedas limpiar. Tú nos limpias de toda maldad. Tú nos limpias de toda maldad, Señor. Tú nos perdonas, nos lavas, nos limpias. Hoy podemos acercarnos a ti, Señor. Una vez más nos recibes. Gracias, 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 Señor, porque nos limpias, porque nos escuchas, porque nos levantas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos alienta. Gracias, Señor, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existíamos y ya tú pensabas en nosotros. Tú pensabas en nosotros, Señor. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Jesús, me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Mirando tu rostro, Jesús, miramos tu rostro, Señor. Mirando tu rostro, lo que tú digas yo diré, lo que tú me muestres yo iré a buscar el camino.
terminar diciendo que la historia de los jueces es nuestra historia también. Como Dios usó a estos hombres y mujeres, Dios nos puede usar a nosotros. Tenemos que creerle. Él nos ha dado la victoria. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, yo quiero realmente un fuerte aplauso, pero bien fuerte, solo si lo creen.